Desperté en una clínica psiquiátrica sin recordar cómo llegué ahí, con una enfermera diciéndome que había estado inestable por 3 días. Mi propio hijo me drogó para hacerme parecer loca mientras vendía mi casa de $650,000 a su suegro por apenas $312,000. Pero lo que Diego no sabía es que su madre no es tan ingenua como él cree. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. El sabor metálico en mi boca me despertó. Eso y el sonido de una voz extraña hablando sobre medicamentos. Abrí los ojos lentamente, esperando ver el techo color beige de mi dormitorio. Pero en su lugar encontré luces fluorescentes demasiado brillantes y paredes blancas estériles. «Buenos días, señora Morales», dijo una enfermera joven con acento caribeño. «¿Cómo se siente hoy?» Me incorporé con dificultad, cada músculo de mi cuerpo protestando como si hubiera corrido un maratón en mis sueños. «¿Dónde estoy?» «En el Centro de Salud Mental San Rafael. Ha estado con nosotros 3 días». 3 días. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Tengo 65 años. He vivido mi vida entera con una mente clara como el agua, y de repente no recordaba 3 días completos. ¿Cómo llegué aquí? Mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en siglos. La enfermera consultó una tablet. Su hijo Diego la trajo. Estaba muy preocupado. Dijo que había estado actuando de manera errática, hablando sola, olvidando cosas importantes. Diego, mi único hijo, de 42 años, el mismo que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 5 años. El mismo que había trabajado día y noche para darle una educación universitaria. El mismo que ahora, aparentemente, me había internado en un psiquiátrico. Quiero hablar con Diego, ahora mismo. Por supuesto, señora. Pero primero el doctor Hernández quiere verla. Es protocolo. Protocolo. La palabra me hizo pensar en todos esos documentos que había firmado el mes pasado. Documentos que Diego me había explicado tan rápidamente que apenas pude leerlos. «Solo son papeles rutinarios para la casa, mamá», había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre. «Para simplificar las cosas por si algo te pasa». El doctor Hernández resultó ser un hombre calvo de unos 50 años, con una barba demasiado perfecta y ojos que no sonreían cuando su boca lo hacía. Se sentó frente a mi cama con una carpeta gruesa. «Señora Morales, me alegra ver que está más alerta. Su hijo estaba muy angustiado. Me contó sobre los episodios de confusión, las llamadas a altas horas hablando incoherencias». «¿Qué llamadas?» «Yo no hice ninguna llamada incoherente». El doctor frunció el ceño con esa expresión que tienen los médicos cuando creen que sus pacientes están mintiendo. «Su hijo tiene grabaciones de varias conversaciones donde usted mencionaba personas inexistentes, eventos que no ocurrieron». Mi sangre se enfrió. Diego tenía grabaciones. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y entonces recordé las videollamadas de las últimas semanas, cuando él insistía en llamarme por la noche, cuando yo estaba cansada después de mis medicamentos para dormir. «Doctor», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «necesito que me haga un análisis de sangre, un análisis toxicológico completo». Su expresión cambió ligeramente. «¿Hay algo específico que cree que podríamos encontrar?» Creo que mi confusión no era mental. Creo que era química. El doctor escribió algo en mi expediente. «Ordenaremos los análisis. Mientras tanto, su hijo quiere visitarla esta tarde. ¿Se siente lista para recibirlo?» «Lista». Como si recibir al hijo que potencialmente te drogó fuera algo para lo cual una madre pudiera prepararse. «Sí, muy lista». Después de que el doctor se fue, me quedé sola con mis pensamientos, y por primera vez en días, mi mente estaba completamente clara. Comencé a recordar pequeños detalles, el sabor extraño en mis comidas favoritas que Diego traía durante sus visitas, la somnolencia inexplicable después de cenar con él, las preguntas persistentes sobre mis finanzas, sobre los documentos de la casa, sobre mi testamento. Mi Diego, mi niño hermoso, al que le enseñé a andar en bicicleta y ayudé con las tareas hasta que se graduó, había decidido que su madre era un obstáculo para sus planes. Pero lo que Diego no sabía es que su madre no llegó a los 65 años siendo tonta. Y definitivamente no pensaba empezar a hacerlo ahora. Para entender cómo llegué a esa cama de hospital,
Tienen que conocer a la mujer que era antes de que mi propio hijo decidiera destruirme. Mi nombre es Esperanza Morales, y hasta hace una semana creía que tenía la vida resuelta. Vivo sola en una casa de 3 habitaciones en el barrio Bellavista, una propiedad que compré hace 20 años cuando los precios aún eran razonables. Durante 2 décadas trabajé como administradora en una clínica dental hasta jubilarme el año pasado. No soy rica, pero tampoco soy pobre. Tengo mis ahorros, mi pensión y, sobre todo, tengo mi casa. O tenía. Diego vive a 2 calles de mí con su esposa Carmen y sus 2 hijos, Sofía de 15 años y Mateo de 12. Carmen nunca me ha tratado mal directamente, pero tiene esa manera sutil de hacerte sentir que estás sobrando. Comentarios como: «Ay, suegra, qué bueno que tiene tiempo libre», cuando menciono mis clases de baile. O «Debe ser lindo no tener responsabilidades», cuando hablo de mis viajes cortos los fines de semana. El mes pasado todo cambió. Diego comenzó a visitarme más frecuentemente, siempre con esa preocupación fingida que ahora reconozco como actuación. «Mamá, te veo un poco distraída últimamente. ¿Estás tomando bien tus medicinas? ¿No crees que esta casa es muy grande para ti sola?» La casa es de 200 metros cuadrados, no un palacio. Pero para Diego y Carmen, con su apartamento de 2 habitaciones y su hipoteca que no terminan de pagar, mi casa representaba una solución a sus problemas financieros. Las visitas se volvieron más frecuentes cuando Diego perdió su trabajo en la empresa de seguros. Carmen mantuvo el suyo en el banco, pero con 2 sueldos habían estado apenas sobreviviendo. Con uno solo estaban ahogándose. «Mamá, he estado pensando», me dijo una tarde hace 3 semanas, mientras comíamos el arroz con pollo que había traído de su restaurante favorito. «Esta casa tiene mucho potencial de valor. El mercado inmobiliario está excelente ahora mismo. ¿Estás sugiriendo que venda mi casa?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Solo estoy diciendo que podrías sacar muy buen dinero, comprarte algo más pequeño, más fácil de mantener, y con lo que sobre, vivir cómodamente sin preocupaciones». Carmen, que había estado silenciosa, añadió su granito de arena. «Además, Esperanza, ¿no te da miedo estar sola aquí? El barrio no es tan seguro como antes». «El barrio está perfectamente bien. He caminado estas calles durante 20 años y conozco a todos mis vecinos». Pero Carmen tenía razón en algo. Estaba sola. Y cuando eres una mujer de 65 años viviendo sola, la gente asume automáticamente que necesitas ser rescatada. «No estoy lista para vender», les dije firmemente. La expresión de Diego cambió apenas perceptiblemente, un flash de irritación que trató de disimular con una sonrisa. «Por supuesto, mamá. Solo quería que supieras que si algún día cambias de opinión, yo te ayudo con todos los trámites». Esa noche, después de que se fueron, encontré mis documentos importantes desorganizados. Nada faltaba, pero definitivamente alguien había estado revisando mis papeles. El testamento estaba en la mesa cuando siempre lo guardaba en el cajón. Los papeles de la casa estaban en un orden diferente. Al día siguiente, Diego regresó con una carpeta llena de formularios. «Mamá, después de nuestra conversación de ayer, pensé que deberíamos poner tus asuntos en orden, solo por precaución». Los papeles incluían una autorización para que él manejara mis cuentas bancarias en caso de emergencia, una actualización de mi testamento donde él aparecía como único beneficiario, y algo llamado un poder notarial limitado que le daría control sobre mis propiedades si yo llegara a estar incapacitada. «Diego, no estoy incapacitada, y no pienso estarlo pronto». «Por supuesto que no, mamá, pero ¿no es mejor estar preparados? Mira lo que le pasó a doña Remedios de la esquina. Su familia tuvo que batallar durante meses con los bancos porque no había papeles en orden cuando le dio el derrame. Doña Remedios había muerto el año anterior después de estar en coma 2 semanas. No era exactamente la misma situación, pero Diego tenía una manera de torcer las cosas para que sonaran lógicas. Firmé algunos papeles. No todos, pero algunos, los que parecían más inocuos, y esa fue mi primera gran equivocación. Porque lo que no sabía era que Diego ya había hablado con el esposo de Carmen, Roberto Figueroa, un hombre de negocios con conexiones inmobiliarias y muy pocos escrúpulos morales. Roberto había estado buscando propiedades en mi vecindario para un proyecto de desarrollo, y mi casa era perfecta para sus planes.
Lo que tampoco sabía era que Diego había estado documentando cada una de nuestras conversaciones telefónicas, editando grabaciones para hacerme sonar confundida y preparando el terreno para declararme mentalmente incompetente. 3 días después de firmar esos papeles, comencé a sentirme extraña después de las cenas que Diego me traía. Somnolenta, confundida, olvidadiza. Atribuí estos síntomas a la edad, al estrés, a cualquier cosa menos a la posibilidad de que mi propio hijo me estuviera envenenando lentamente. Y mientras yo luchaba contra una neblina mental que no entendía, Diego ejecutó su plan con la precisión de un cirujano. El día que mi vida cambió para siempre empezó como cualquier martes ordinario. Me desperté a las 7, desayuné avena con fruta y estaba regando mis plantas cuando Diego llegó con una bolsa de papel en las manos y esa sonrisa que ahora reconozco como peligrosa. «Buenos días, mamá. Te traje almuerzo de la cocina de Carmen, ese caldo de pollo que tanto te gusta». Carmen nunca había hecho caldo de pollo en su vida. Compraba todo prehecho del supermercado. Pero yo, como la madre tonta que era, sonreí y lo dejé entrar a mi casa. «Qué considerado, mijo. ¿Todo bien en casa?» «Todo perfecto». Se dirigió directamente a la cocina y comenzó a servir el caldo en mi tazón favorito. «Oye, mamá, ayer revisé los papeles que firmaste la semana pasada. Creo que faltó un detalle en el poder notarial». Mientras hablaba, le daba la espalda. Ahora me doy cuenta de que esa era la oportunidad perfecta para añadir algo al caldo. Algo que me haría sentir confundida, somnolienta, fácil de manipular. «¿Qué tipo de detalle?», pregunté, sentándome en mi mesa de comedor donde había almorzado durante 20 años. «Nada grave. Solo necesito que firmes una adenda que especifica que puedo tomar decisiones médicas si algo te pasa». El caldo estaba delicioso, tibio, reconfortante, exactamente lo que necesitaba en un día que había amanecido un poco fresco. No noté ningún sabor extraño. Diego había sido cuidadoso. «Mijo, no creo que necesite...» «Mamá», me interrumpió, sentándose frente a mí con esa expresión seria que ponía cuando era niño y quería convencerme de algo. «¿Te acuerdas de lo que pasó con doña Isabel?» Doña Isabel había sido mi vecina durante 15 años. El año anterior había tenido un accidente cerebrovascular y su hijo había tenido problemas legales para tomar decisiones sobre su tratamiento porque no tenía los papeles necesarios. «Claro que me acuerdo, pero no quiero que pasemos por eso. Solo es una precaución». Me tomé todo el caldo, cada gota. Y mientras lo hacía, Diego me contó sobre sus planes de conseguir un nuevo trabajo, sobre cómo Sofía estaba destacando en la escuela, sobre lo orgullosa que debía estar de mis nietos. «Tienes razón», dije finalmente. «¿Dónde tengo que firmar?» Sacó los papeles de una carpeta que había traído. El documento parecía oficial, lleno de terminología legal que me costaba trabajo entender. Pero confié en mi hijo. La mujer que había criado a ese niño desde los 5 años confió completamente en él. Firmé donde me indicó, con mi mejor letra, con mi firma completa, Esperanza Morales Vega. Lo que no sabía era que acababa de firmar mi propia sentencia de incapacidad mental. El documento no era una simple autorización médica. Era una declaración jurada de que yo había estado mostrando signos de demencia senil y que voluntariamente cedía el control de mis asuntos a mi hijo Diego Morales. «Listo», dije, devolviendo los papeles. «¿Algo más?» «Solo una cosa más, mamá. Carmen y yo queremos invitarte a cenar mañana. Una cena especial para celebrar que tenemos todos los papeles en orden». Esa noche dormí profundamente, demasiado profundamente. Me desperté a las 11 de la mañana. Algo que no me había pasado en años. Me sentía aturdida, confundida, como si hubiera estado bebiendo. Pero no había tocado una gota de alcohol en meses. Traté de recordar la conversación del día anterior con Diego. Los detalles estaban borrosos. Recordaba haber firmado algo, pero no estaba segura de qué exactamente. Me bañé, desayuné, y cuando estaba vistiéndome para salir al mercado, sonó el teléfono. «Señora Morales, habla Ana Martínez, del registro de la propiedad». Mi sangre se enfrió. «Sí, solo llamo para confirmar que recibimos su solicitud de transferencia de propiedad. ¿Está segura de que quiere proceder con la venta?» «¿Qué venta? Yo no he solicitado ninguna venta». Hubo una pausa incómoda.
Señora, tengo aquí una solicitud firmada por usted ayer, autorizando a Diego Morales a proceder con la venta de la propiedad en calle Bellavista 247 a Roberto Figueroa por la cantidad de $312,000. El suelo se movió bajo mis pies. $312,000. Mi casa valía al menos $650,000. La había tasado hace apenas 6 meses para actualizar mi seguro. Tiene que haber un error, logré decir. ¿Quiere que cancele el proceso? Sí, inmediatamente, y quiero ver todos los documentos. Por supuesto. Pero señora, debo informarle que su hijo presentó también una orden judicial de incapacidad mental que le otorga poder legal sobre sus propiedades. Necesitaríamos una contraorden de un juez diferente para detener el proceso. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi propio hijo había forjado mi firma, me había declarado mentalmente incapacitada y estaba vendiendo mi casa por la mitad de su valor a su suegro. Y lo peor de todo, había conseguido que yo misma firmara los papeles que le daban el poder para hacerlo. Pero Diego cometió un error que le costaría caro. No me conocía tan bien como creía. Después de colgar el teléfono con el registro de la propiedad, me quedé parada en mi sala durante 5 minutos completos, asimilando la magnitud de la traición. Mi hijo me había engañado con la habilidad de un estafador profesional, pero había subestimado a su víctima. Fui a mi habitación y saqué de debajo del colchón una caja metálica que Diego nunca había visto. Dentro guardaba copias de todos mis documentos importantes, fotografías de las firmas originales y algo más valioso, evidencia. Desde hace años tengo la costumbre de grabar conversaciones importantes. No por desconfianza, sino por practicidad. A mi edad, a veces se me olvidan los detalles de reuniones médicas o llamadas bancarias importantes. Tengo una grabadora digital pequeña que siempre llevo en mi bolso. Había grabado la conversación con Diego del día anterior, toda completa. En la grabación se escucha claramente cómo me describe el documento como una simple autorización médica, cuando en realidad era una declaración de incapacidad. En términos legales, eso se llama fraude por engaño, pero tenía algo mejor, mucho mejor. Hace 3 semanas, cuando Diego empezó a presionarme para vender la casa, instalé cámaras de seguridad. Se lo había mencionado a mi vecina Rosa, diciéndole que estaba preocupada por los robos en el vecindario. Pero la verdad es que algo en el comportamiento de mi hijo me había puesto nerviosa. Las cámaras capturaron todo. Diego revisando mis documentos sin permiso. Diego hablando por teléfono en mi jardín con alguien sobre acelerar el proceso antes de que se dé cuenta. Y lo más importante, Diego añadiendo algo al caldo de pollo antes de servírmelo. Mi hijo había cometido 3 delitos: fraude documental, falsificación de firma y envenenamiento con intent de incapacitar. Suficientes evidencias para mandarlo a la cárcel durante años. Pero yo no quería mandarlo a la cárcel. Quería algo mejor. Quería justicia. Llamé a mi abogado, el licenciado Mendoza, quien había manejado la compra de mi casa hace 20 años. Un hombre de 70 años, conservador, meticuloso y con contactos en todo el sistema judicial local. Esperanza, qué gusto escucharla. ¿Cómo puedo ayudarla? Licenciado, necesito que detenga una venta fraudulenta de mi propiedad. Y necesito que me ayude a diseñar una estrategia legal muy específica. ¿Qué tipo de estrategia? El tipo que le enseña a un hijo ingrato que su madre no es tan tonta como él cree. Nos reunimos esa misma tarde en su oficina. Le mostré todas las evidencias, las grabaciones, los videos de las cámaras, las copias de los documentos originales, el análisis de sangre que me había hecho en una clínica privada y que mostraba restos de benzodiazepinas en mi sistema. Esperanza, esto es suficiente para procesarlo criminalmente. Podríamos hacer que arresten a Diego hoy mismo. No quiero que lo arresten todavía. Quiero que sienta exactamente lo que me hizo sentir a mí. Quiero que pierda todo lo que cree que va a ganar. El licenciado Mendoza sonrió. Era la sonrisa de un abogado que acababa de encontrar un caso divertido. ¿Qué tiene en mente? Quiero que presentemos una contrademanda por incapacidad mental, pero no contra Diego, contra Carmen. Su sonrisa se amplió. Explíqueme. Carmen trabaja en un banco. Ha estado manejando las finanzas familiares durante años. Si podemos demostrar que ella sabía sobre el plan de Diego y participó activamente, podemos alegar que tiene problemas de juicio que la hacen incompetente para manejar dinero.
El banco tendría que despedirla inmediatamente. Y sin el trabajo de Carmen, se quedan sin ingresos justo cuando pensaban que iban a ser ricos con la venta de mi casa. Pero eso era solo el primer paso de mi plan. El segundo paso requería la ayuda de mi primo Eduardo, quien trabaja en el Departamento de Bienes Raíces del municipio. Eduardo me debía varios favores por haberlo ayudado cuando su hija necesitó cirugía hace 2 años. Eduardo, necesito que revises los permisos de construcción para mi vecindario. Específicamente, necesito saber qué planes tiene Roberto Figueroa para las propiedades que ha estado comprando. La investigación reveló algo fascinante. Roberto no estaba comprando casas para vivir, estaba comprando todo el bloque para demoler y construir un centro comercial. Mi casa era la pieza final que necesitaba para completar el proyecto. Pero había un problema con sus planes. Los permisos de construcción que había solicitado violaban 3 ordenanzas municipales relacionadas con espacios verdes y zonificación residencial. Si alguien presentara una objeción formal, el proyecto estaría en pausa durante años, y yo conocía exactamente a la persona que presentaría esa objeción. El tercer paso de mi plan requería una reunión con la Asociación de Vecinos, específicamente con doña Mercedes López, una mujer de 78 años que había luchado contra desarrolladores inmobiliarios durante las últimas 3 décadas. Mercedes, ¿qué dirías si te dijera que alguien está tratando de convertir nuestro vecindario en un centro comercial? Sus ojos se iluminaron como los de un guerrero preparándose para la batalla. Diría que es hora de recordarles quién realmente tiene el poder en este barrio. Todo estaba listo, las piezas del tablero posicionadas perfectamente. Ahora solo tenía que esperar a que Diego hiciera el siguiente movimiento. La cena de celebración a la que Carmen me había invitado resultó ser exactamente lo que esperaba. Una actuación elaborada, diseñada para hacerme sentir que todo estaba bien mientras ellos finalizaban el robo de mi patrimonio. Me arreglé especialmente para la ocasión. Mi vestido azul marino favorito, el collar de perlas que había sido de mi madre y mi sonrisa más dulce de abuela engañada. Si querían actuar, yo también podía hacerlo. «Esperanza, te ves hermosa», me dijo Carmen cuando llegué a su apartamento. «Ven, siéntate. Diego está terminando de preparar tu plato favorito». Mi plato favorito resultó ser pasta con salsa de tomate de frasco y pollo desmenuzado. Evidentemente, Carmen había puesto tanto esfuerzo en la cena como yo en creer sus mentiras. «Mamá, qué bueno que viniste». Diego salió de la cocina secándose las manos en un delantal que decía «El chef del hogar». La ironía era deliciosa. «¿Cómo te sientes hoy? Ayer te notamos un poco confundida por teléfono». Ayer no habíamos hablado por teléfono, pero Diego necesitaba establecer evidencia de mi supuesta confusión mental para los registros legales. «Me siento perfectamente, mijo, aunque sí he tenido algunos problemitas menores». Carmen se tensó ligeramente. «¿Qué tipo de problemas?» «Bueno, recibí una llamada extraña del registro de la propiedad. Algo sobre una venta de mi casa que yo no recuerdo haber autorizado». Diego y Carmen intercambiaron una mirada rápida. Exactamente la reacción que esperaba. «¿Mamá?» Diego se sentó junto a mí con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado. «¿No te acuerdas de nuestra conversación de ayer? Hablamos sobre vender la casa. Tú estuviste de acuerdo». «¿De verdad?» Puse mi voz más dulce y confundida. «Ay, mijo, tal vez sí se me está olvidando. Es que a veces siento la mente un poquito nublada». «Perfecto. Les estaba dando exactamente lo que querían escuchar». Carmen se animó. «Esperanza, es completamente normal. Mi abuela pasó por lo mismo. La buena noticia es que Diego está manejando todo por ti. No tienes que preocuparte por nada». «Qué alivio», suspiré dramáticamente. «¿Y cuándo se supone que se vende la casa?» «Los papeles ya están en proceso». Diego sirvió mi plato con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Roberto, el hermano de Carmen, se encarga de todo. Te va a dar un precio muy justo. $312,000 por una propiedad que valía $650,000. Su definición de precio justo era fascinante. «¿Y dónde voy a vivir después?» «Ya pensamos en eso». Carmen se inclinó hacia adelante con entusiasmo fingido. «Hay una residencia para adultos mayores preciosa en las afueras. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Una residencia de ancianos». El plan completo se revelaba finalmente. Vender mi casa barata a Roberto
meterme en un asilo y quedarse con el dinero restante como mis cuidadores responsables. Suena maravilloso, mentí dulcemente. ¿Cuándo podemos visitarla? Los ojos de Diego brillaron con satisfacción. Su madre tonta estaba cooperando perfectamente. El lunes. Ya tengo una cita programada. Comimos en relativa calma mientras ellos me describían las maravillas de mi futuro hogar institucional. Yo asentía y sonreía, interpretando a la perfección el papel de la vieja confundida que acepta su destino. Después de la cena, Diego insistió en acompañarme a casa para asegurarse de que llegara bien. En el carro, puso música suave y me habló con la voz condescendiente que usas con niños pequeños. Mamá, quiero que sepas que todo esto es por tu bien. Carmen y yo te amamos mucho y solo queremos asegurar que tengas la mejor atención posible. Lo sé, mijo. Ustedes son tan buenos conmigo. Cuando llegamos a mi casa, Diego insistió en acompañarme hasta la puerta. Una vez adentro, fue directo al punto. Mamá, mañana van a venir unos señores a evaluar la casa para la venta final. ¿Está bien si yo tengo las llaves para dejarlos entrar? No quiero molestarte levantándote temprano. Me entregó un duplicado de mis propias llaves, el símbolo perfecto de cómo había tomado control total de mi vida. Por supuesto, mijo, confío en ti completamente. Después de que se fue, me senté en mi sala y sonreí por primera vez genuinamente en días. Diego había hecho exactamente lo que yo esperaba. Había confirmado todos los detalles de su plan, había establecido el timeline y me había dado la información que necesitaba para ejecutar el mío. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Mendoza. Licenciado, soy Esperanza. Es hora de activar el plan. ¿Todo salió como esperábamos? Mejor. Mañana, mientras Diego esté en mi casa con los evaluadores de Roberto, usted va a presentar 3 demandas simultáneas en 3 juzgados diferentes. Al día siguiente, mientras Diego y Roberto celebraban prematuramente en mi sala, creyendo que habían engañado exitosamente a la vieja tonta, un alguacil tocó mi puerta. ¿Diego Morales? Soy yo. Está usted citado a comparecer ante el juez Ramírez el lunes a las 9 a.m. para responder a cargos de fraude documental, falsificación de firmas e intoxicación intencional. La cara de Diego se puso blanca como el papel, pero eso era solo el primer alguacil. El segundo era para Roberto, con una orden judicial que congelaba inmediatamente todos los permisos de construcción para su proyecto de desarrollo, basada en violaciones ambientales presentadas por la Asociación de Vecinos. El tercero era para Carmen, notificándola que el banco había sido informado de su participación en actividades de fraude financiero y que estaba suspendida pendiente investigación. ¿Qué está pasando? Diego finalmente encontró su voz. Yo sonreí desde mi mecedora, donde había estado tejiendo tranquilamente durante todo el espectáculo. Lo que está pasando, mijo, es que la vieja confundida resultó ser más lista de lo que pensabas. Y esa fue solo la primera sorpresa. Diego todavía no sabía lo que su madre era realmente capaz de hacer. Viendo las caras de pánico de Diego, Carmen y Roberto, fue casi tan satisfactorio como el primer sorbo de café en las mañanas. Casi, porque esto era solo el aperitivo de la venganza que tenía planeada. «Mamá, esto tiene que ser un malentendido», Diego tartamudeó, todavía sosteniendo los papeles de la citación judicial. «Tú firmaste todo voluntariamente. Tengo las grabaciones». «¿Te refieres a estas grabaciones?» Saqué mi teléfono y reproduje la conversación del martes anterior. Su propia voz sonó claramente. «Solo es una simple autorización médica, mamá». Luego reproduje la segunda grabación, donde admitía ante Roberto que había editado algunas conversaciones para que sonara más confundida. El color se le fue completamente de la cara. Roberto, quien hasta ese momento había permanecido callado calculando sus pérdidas, finalmente habló. «Esperanza, creo que podemos resolver esto como adultos civilizados. Los malentendidos pasan en las familias». «Malentendidos», repetí saboreando la palabra. ¿Es así como llamas al intento de robarme mi casa por la mitad de su valor? El precio es competitivo para el mercado actual. Roberto, cariño, lo interrumpí con mi sonrisa más dulce. Tengo la tasación oficial de mi casa. Fecha del mes pasado, $650,000. Tú me ibas a pagar $312,000. En matemáticas básicas, eso se llama robo. Carmen finalmente encontró su voz. Suegra, usted no entiende las complejidades del mercado inmobiliario.
Carmen. Mi amor, trabajé en administración durante 30 años. Entiendo perfectamente las complejidades de la estafa financiera. La tensión en la habitación era tan espesa que podías cortarla con cuchillo. Diego miraba alternativamente a su esposa y a su socio, buscando alguna manera de salir del hoyo que habían cavado. «Mamá, todavía no entiendo cómo…», comenzó Diego. «¿Cómo me di cuenta?». Me recosté en mi mecedora, disfrutando cada segundo. «Mijo, la primera pista fue cuando empezaste a traerme comida casera. En 42 años de vida, nunca habías cocinado ni siquiera un huevo. ¿De repente te volviste chef?». Roberto se aclaró la garganta. «Esperanza, sé que las emociones están alteradas, pero creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Bueno, obviamente el precio de la casa se puede renegociar. Digamos, 450,000. Es un aumento significativo». La audacia de este hombre era impresionante. Todavía creía que podía manipularme. «Roberto, ¿tú sabes cuánto vale tu proyecto de centro comercial una vez completado?». Su expresión cambió inmediatamente. «No sé de qué me hablas». «Claro que no. Es solo casualidad que hayas comprado 5 propiedades en este bloque durante los últimos 2 años. Pura coincidencia que todas sean exactamente el tamaño necesario para un desarrollo comercial». Saqué una carpeta de documentos que había estado escondiendo bajo mi cojín. «También es casualidad que el municipio tenga registrada una solicitud de zonificación comercial para esta área, presentada por Figueroa Development Corporation». Roberto se puso pálido. «Según mis cálculos, el proyecto completo te generaría aproximadamente 12 millones en ganancias durante los próximos 5 años. Mi casa era la pieza final que necesitabas. Sin ella, todo tu proyecto se va a la basura». «¿Cómo diablos conseguiste esa información?». Roberto perdió completamente la compostura. «Mi primo Eduardo trabaja en el Departamento de Planeación Urbana. Le pedí que investigara un poquito». Sonreí. «También le pedí que revisara tus permisos de construcción. ¿Sabías que violaste 3 ordenanzas ambientales en tu solicitud?». La cara de Roberto ahora estaba completamente roja. «Pero no te preocupes», continué alegremente. «Seguramente los abogados de la Asociación de Vecinos te expliquen los detalles durante el proceso judicial que comenzará el próximo mes». Carmen finalmente explotó. «Esto es ridículo. Usted está loca si cree que puede destruir nuestras vidas solo porque se sintió ofendida». «Ofendida», repetí lentamente. «Carmen, querida, no estoy ofendida. Ofenderse es lo que sientes cuando alguien te falta el respeto en una reunión social. Lo que siento yo es lo que pasa cuando tu familia trata de robarte tu patrimonio y mandarte a un asilo. Nosotros nunca…». «¿Nunca qué? ¿Nunca planearon meterme en la residencia geriátrica San José?». Porque tengo grabada la conversación donde Diego le dice a Roberto que una vez que la vieja esté en el asilo, será más fácil manejar sus finanzas. Diego se dejó caer en mi sofá como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. «Mamá, todo esto se salió de control. Nunca quisimos lastimarte». «Claro que no. Mijo, solo querían drogarme, declararme loca, robar mi casa y encerrarme en un asilo. Pero todo por mi propio bien, ¿verdad?». Roberto se levantó bruscamente. «Esto se acabó. Diego, Carmen, nos vamos. Esperanza, esto no se va a quedar así». «Tienes razón, Roberto. No se va a quedar así». Esperé hasta que llegaran a la puerta para darles la última sorpresa de la noche. «Ah, se me olvidaba mencionar. Mañana en la mañana, el Canal 7 va a transmitir un reportaje especial sobre fraudes inmobiliarios contra adultos mayores. Van a entrevistar a una víctima local que logró exponer toda la red de estafa». Los 3 se voltearon hacia mí con expresiones de horror. ¿Adivinen quién es esa víctima? La entrevista de televisión fue programada para las 8 de la mañana en mi propia sala. La reportera, una mujer joven llamada Patricia Ruiz, llegó con un camarógrafo y un técnico de sonido que convirtieron mi hogar en un estudio de televisión temporal. «Señora Morales, entiendo que su propia familia trató de estafarla». Patricia me miraba con esa expresión de compasión profesional que usan los periodistas cuando cubren tragedias. «Debe haber sido muy difícil descubrir la traición. Patricia, querida, difícil fue criar a ese niño sola durante 37 años. Descubrir que era un ladrón fue simplemente educativo». La reportera parpadeó, claramente no esperando que la víctima de abuso de ancianos fuera tan directa.
¿Puede contarnos cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando? Bueno, la primera pista fue cuando mi hijo comenzó a cocinar. Diego no sabe ni hacer agua hervida. Cuando llegó con caldo de pollo casero, supe que algo andaba mal. Me acomodé en mi mecedora favorita. La segunda pista fueron los documentos legales que me hacía firmar. 30 años trabajando en administración te enseñan a leer la letra pequeña. ¿Y las drogas en su sistema? Ah, sí. Resulta que mi querido hijo estaba condimentando mi comida con benzodiazepinas. Muy creativo, aunque ilegal. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Cómo logró reunir evidencia? Mija, a mi edad has aprendido que las palabras se las lleva el viento, pero las grabaciones y los videos duran para siempre. Sonreí directamente a la cámara. Siempre grabo conversaciones importantes. Y desde que noté comportamientos extraños, instalé cámaras de seguridad. ¿Tiene las grabaciones? Tengo todo. Las conversaciones donde Diego me miente sobre los documentos. Los videos donde agrega medicamentos a mi comida. Las llamadas telefónicas donde él y Roberto planean el robo de mi casa. El camarógrafo ajustó su ángulo para capturar mejor mi expresión mientras continuaba. También tengo la evidencia de que esto no era solo una estafa familiar. Era parte de un esquema más grande de Roberto Figueroa para apoderarse de todo el vecindario y construir un centro comercial. Patricia prácticamente se iluminó. ¿Puede dar más detalles sobre esa conexión? Roberto necesitaba mi casa para completar su proyecto de desarrollo. Diego necesitaba dinero porque perdió su trabajo. Carmen necesitaba mantener su estilo de vida bancario. Los tres decidieron que la vieja esperanza era el obstáculo perfecto para resolver todos sus problemas. ¿Qué mensaje tiene para otros adultos mayores que puedan estar pasando por situaciones similares? Me acerqué un poco más a la cámara, asegurándome de que cada palabra fuera clara. Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Segundo, documenten todo. Tercero, recuerden que ser mayor no significa ser tonto. Y cuarto, hice una pausa dramática. Nunca subestimen a una mujer que ha sobrevivido 70 años en este mundo. Hemos visto de todo y sabemos cómo defendernos. La entrevista duró 45 minutos. Patricia hizo preguntas inteligentes y yo le di respuestas que eran honestas, directas y devastadoras para Diego y sus cómplices. Cuando terminaron de empacar su equipo, Patricia me entregó su tarjeta personal. Señora Morales, creo que esta historia va a generar mucho interés. ¿Estaría dispuesta a hacer entrevistas de seguimiento? Por supuesto. Me encanta educar al público sobre las realidades del fraude familiar. 2 horas después de que se fueron, mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de Diego. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz sonaba desesperada. Todo el pueblo está hablando de la entrevista. Los vecinos me están mirando como si fuera un criminal. Es porque eres un criminal, mijo. Esto va a arruinar mi reputación. Diego, querido, tu reputación se arruinó el día que decidiste drogar a tu madre. La segunda llamada fue de Carmen, llorando histéricamente. Esperanza, por favor, tiene que hacer algo. El banco me suspendió indefinidamente. Mi jefe dice que no pueden mantener empleada a alguien involucrada en fraudes financieros. Carmen, amor, deberías haber pensado en eso antes de participar en el plan. Pero yo solo seguía a Diego. Yo no sabía que era tan serio. Cariño, conspirar para robar la casa de tu suegra es bastante serio sin importar quién sea el líder. La tercera llamada fue la más interesante. Roberto, tratando de sonar calmado pero fallando miserablemente. Esperanza, creo que podemos manejar esto como profesionales. Estoy dispuesto a discutir compensación por cualquier malentendido. ¿Qué tipo de compensación? Bueno, obviamente tus gastos legales, algo por el estrés emocional, digamos $100,000 por las molestias. $100,000. Después de intentar robarme casi 400,000. Roberto, esa es una oferta muy generosa. ¿Entonces estás dispuesta a considerar un acuerdo? Absolutamente. Deja que te haga una contraoferta. Hubo silencio expectante del otro lado de la línea. Mi contraoferta es que te declares en bancarrota, vendas todos tus bienes para compensar a las otras familias que estafaste y te vayas a vivir a otro estado, preferiblemente muy lejos. Eso es ridículo. Roberto, querido, lo ridículo fue creer que podías engañar a una mujer que ha manejado dinero toda su vida. Colgué y me serví una taza de té. Afuera,
El noticiero de la tarde estaba comenzando, y sabía que mi historia sería el tema principal. Pero la verdadera venganza apenas estaba comenzando. El noticiero de la noche convirtió mi historia en el escándalo local del año. Patricia Ruiz había hecho un trabajo excelente editando mi entrevista, intercalando mis comentarios con explicaciones sobre cómo funcionan las estafas contra ancianos y qué señales buscar. Pero lo mejor de todo fue cuando mostraron las fotos de Diego, Carmen y Roberto mientras explicaban los cargos criminales que enfrentaban cada uno. Diego se veía terrible en su foto del arresto. Carmen estaba llorando. Roberto parecía un criminal de carrera, que probablemente lo era. A las 9 de la noche, 3 horas después de la transmisión, mi teléfono sonó otra vez. «Señora Morales», habla el detective Ramírez de la Unidad de Crímenes Financieros. «Detective, ¿cómo puedo ayudarle?» «Ma'am, vimos su entrevista esta noche. Nos gustaría programar una reunión para discutir su caso con más detalle. Creemos que el señor Figueroa puede estar involucrado en otros esquemas similares». Interesante. Mi venganza personal estaba a punto de convertirse en una investigación criminal más amplia. «Por supuesto, detective. ¿Cuándo les conviene? ¿Mañana por la mañana?» «Perfecto. Tengo toda la evidencia organizada y lista». Después de colgar, me senté en mi mecedora a reflexionar sobre cómo había evolucionado la situación. Había comenzado queriendo simplemente recuperar mi casa y enseñarle una lección a mi hijo. Ahora estaba ayudando a desmantelar una red de estafa inmobiliaria. A veces, la venganza toma direcciones inesperadas. El detective Ramírez resultó ser un hombre de unos 50 años, con el tipo de bigote que había estado de moda en los 80 y nunca había tenido el valor de cambiar. Vino acompañado de una detective más joven, la oficial Moreno, quien tomaba notas en una tablet mientras hablábamos. «Señora Morales, la evidencia que reunió es extraordinaria». El detective revisaba mis carpetas de documentos. «Estas grabaciones y videos son suficientes para procesar a los 3 por múltiples delitos. Me alegra saber que serán útiles. Pero hay algo más. Hemos estado investigando a Roberto Figueroa durante varios meses. Su caso nos da la evidencia final que necesitábamos». La detective Moreno se inclinó hacia adelante. ¿Estaría dispuesta a testificar no solo en su propio caso, sino en los casos de otras víctimas? ¿Otras víctimas? Al menos 6 familias mayores en la zona metropolitana han perdido sus propiedades en circunstancias sospechosamente similares durante los últimos 3 años. Todas vendieron por debajo del valor de mercado a empresas conectadas con Figueroa. El alcance de la operación de Roberto era más grande de lo que había imaginado. Mi caso era solo la punta del iceberg. Por supuesto que testificaré. ¿Qué necesitan de mí? Principalmente que mantenga sus rutinas normales mientras finalizamos la investigación. Figueroa y sus asociados aún no saben cuánta evidencia tenemos. Queremos arrestar a toda la red al mismo tiempo. ¿Y Diego y Carmen? Ellos ya están procesados por los delitos directos contra usted. Pero si pueden proporcionarnos información sobre la operación más grande de Figueroa, podrían negociar sentencias reducidas a cambio de cooperación. La idea de Diego y Carmen negociando con los fiscales para salvar sus propios pellej os tenía una ironía deliciosa. Después de traicionarme a mí, ahora tendrían que traicionar a Roberto. Detective, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevará todo este proceso? Probablemente entre 6 y 8 meses para los juicios. ¿Por qué pregunta? Sonreí. Porque quiero asegurarme de tener tiempo suficiente para disfrutar viendo cómo se desarrolla todo. Esa tarde, después de que los detectives se fueron, decidí dar un paseo por mi vecindario. Era la primera vez en semanas que me sentía completamente libre y segura. Doña Mercedes me paró en la esquina de siempre. «Esperanza, vi tu entrevista anoche. Qué valiente. Toda la asociación de vecinos está orgullosa de ti. Gracias. Mercedes, ¿cómo va la batalla legal contra el proyecto de Roberto?» «Excelente. Nuestro abogado dice que con toda la evidencia criminal que está saliendo, los permisos van a ser revocados permanentemente. El centro comercial nunca se construirá». «Perfecto». Roberto no solo iba a la cárcel, sino que su proyecto multimillonario estaba completamente muerto. Continué mi caminata, saludando a vecinos que habían visto el noticiero. Algunos me pararon para contarme sus propias experiencias con vendedores inmobiliarios agresivos. Otros simplemente querían asegurarme que tenía su apoyo.
Para cuando regresé a casa, tenía una perspectiva completamente nueva sobre lo que había logrado. No solo había protegido mi propia propiedad y expuesto a los criminales que trataron de robarla, había ayudado a proteger a toda mi comunidad. Pero había una conversación más que tenía que tener, una que había estado posponiendo porque era la más dolorosa. Esa noche marqué el número de mi nieta Sofía. Abuela, ¿estás bien? He estado viendo las noticias. Estoy perfectamente, mi amor. Pero tú, ¿cómo estás? Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Hubo una pausa larga antes de que Sofía respondiera. Abuela, ¿es verdad todo lo que están diciendo sobre papá? Era el momento de la conversación más honesta y más dolorosa de toda esta experiencia. Sofía, mi cielo, ven a casa para que hablemos cara a cara. Una hora después, mi nieta de 15 años estaba sentada en mi sofá con los ojos rojos de haber llorado. Sofía había heredado mi carácter fuerte, pero también tenía la sensibilidad de la adolescencia, y todo esto la estaba destrozando. Abuela, no entiendo cómo papá pudo hacer esto. Él siempre dice que la familia es lo más importante. Sofía, amor, a veces las personas que más queremos nos decepcionan de maneras que nunca esperábamos. Pero, ¿drogarte? ¿Tratar de robarte tu casa? Su voz se quebró. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a su propia madre? Era una pregunta que yo me había hecho durante semanas. Y finalmente había llegado a una respuesta que podía vivir. Tu papá se perdió, mi amor. Perdió su trabajo. Tenía presión financiera. Y en lugar de pedir ayuda honestamente, eligió el camino fácil. Creyó que podía tomar lo que necesitaba sin que nadie saliera lastimado. Pero tú sí saliste lastimada. Sí, pero sobreviví. Y ahora soy más fuerte de lo que era antes. Sofía me miró con esos ojos que todavía tenían rastros de la niña pequeña que solía traer todos los veranos a hacer galletas conmigo. ¿Puedes perdonarlo? Esa era la pregunta del $1.000.000. No sé, Sofía. Tal vez algún día. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa permitir que vuelva a pasar. ¿Qué va a pasar con mamá y papá? Van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tu papá probablemente irá a la cárcel por un tiempo. Tu mamá perdió su trabajo en el banco y tendrá que reconstruir su carrera. ¿Y nosotros, Mateo y yo? Mi corazón se partió un poco más. Estos niños eran víctimas tanto como yo, pero de una manera diferente. Ustedes van a seguir siendo mis nietos, sin importar lo que pase con sus padres. Eso nunca va a cambiar. Sofía se acurrucó contra mi lado como hacía cuando era pequeña. Tengo miedo, abuela. ¿De qué tienes miedo? De que la gente nos mire diferente. De que piensen que somos como papá y mamá. La levanté suavemente para mirarla a los ojos. Sofía Morales, tú eres exactamente quien tú decides ser. Las acciones de tus padres no te definen a ti. Tu carácter, tus valores, tus decisiones son los que importan. ¿De verdad lo crees? Completamente. Y para asegurarme de que tengas todas las oportunidades que mereces, hay algo que quiero decirte. Fui a mi escritorio y saqué un documento legal que había preparado la semana anterior con el licenciado Mendoza. Este es un fondo fiduciario para tu educación universitaria y la de Mateo. No importa lo que pase con sus padres, ustedes van a poder ir a la universidad. Sofía miró el documento con asombro. Abuela, ¿esto es real? Completamente real. $200.000 para cada uno, que se liberarán cuando cumplan 18 años o empiecen la universidad, lo que pase primero. Mi nieta comenzó a llorar otra vez, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. ¿Por qué haces esto por nosotros cuando papá te lastimó tanto? Porque ustedes no son su padre, y porque una de las pocas cosas buenas que tu padre me dio fueron ustedes dos. Después de que Sofía se fue, me quedé pensando en la conversación. Durante semanas había estado tan enfocada en mi venganza contra Diego y sus cómplices que casi había olvidado que había víctimas inocentes en toda esta situación. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era el detective Ramírez. Señora Morales, tengo noticias importantes. ¿Puede venir a la estación mañana por la mañana? ¿Qué tipo de noticias? Prefiero explicarle en persona, pero digamos que su caso ha abierto una caja de Pandora más grande de lo que esperábamos. Al día siguiente, en la estación de policía, el detective Ramírez me llevó a una sala de reuniones donde me esperaba una mujer de unos 40 años en un traje business impecable. Señora Morales, ella es la fiscal federal Ana Delgado.
Quiere hablar con usted sobre Roberto Figueroa. La fiscal se inclinó hacia adelante con una expresión seria. Señora Morales, su caso ha revelado conexiones que van más allá de simples estafas inmobiliarias locales. ¿Qué tipo de conexiones? Roberto Figueroa ha estado lavando dinero para organizaciones criminales a través de sus proyectos de desarrollo inmobiliario. Las casas que compraba a precios bajos las revendía a precios inflados a empresas fantasma, efectivamente lavando millones de dólares. La habitación se quedó en silencio mientras procesaba esta información. ¿Está diciendo que mi hijo estaba involucrado con el crimen organizado? No directamente. Su hijo era solo una pieza pequeña en una operación mucho más grande. Pero sin saberlo, su evidencia nos ha dado la clave para desmantelar toda la red. La fiscal sacó una fotografía de un hombre que no reconocí. ¿Ha visto a este hombre antes? Estudié la foto cuidadosamente. No, nunca lo he visto. Se llama Carlos Mendoza y es el socio silencioso de Roberto en varios proyectos. También es uno de los lavadores de dinero más buscados por el FBI. Mi pequeña venganza familiar se había convertido oficialmente en una operación federal contra el crimen organizado. ¿Qué necesitan de mí? Su testimonio va a ser crucial en el juicio federal, pero también queremos asegurarle que estará completamente protegida durante todo el proceso. ¿Protegida de qué? El detective Ramírez y la fiscal intercambiaron una mirada. Señora Morales, estas personas mueven mucho dinero. Cuando se den cuenta de que usted es la razón por la que toda su operación está siendo desmantelada, podrían intentar tomar represalias. Represalias. La palabra resonó en la habitación como una campana fúnebre. Mi venganza contra Diego había desatado algo mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado. 3 meses después de esa reunión en la estación de policía, estaba sentada en la primera fila de un juzgado federal, viendo cómo Roberto Figueroa era declarado culpable de lavado de dinero, fraude inmobiliario y conspiración criminal. La operación federal había sido un éxito completo. Carlos Mendoza fue arrestado en su mansión en Miami con evidencia suficiente para mandarlo a la cárcel durante 20 años. 5 otros asociados fueron procesados. Millones de dólares en propiedades fueron confiscados. Y todo había empezado porque una mujer de 65 años se negó a dejarse engañar por su propio hijo. Diego había cooperado completamente con la investigación federal a cambio de una sentencia reducida. En lugar de 10 años de prisión, recibiría 3 años y 5 de libertad condicional. Carmen había llegado a un acuerdo similar: 2 años de cárcel y prohibición permanente de trabajar en instituciones financieras. Pero la verdadera justicia no estaba en los años de cárcel. Estaba en las consecuencias naturales de sus decisiones. Diego había perdido su casa cuando no pudo pagar la hipoteca sin el ingreso de Carmen. Su reputación en la comunidad estaba arruinada permanentemente. Sus propios hijos lo veían con una mezcla de vergüenza y decepción que tomaría años, tal vez décadas, reparar. Carmen había perdido su carrera profesional. Ningún banco la contrataría jamás. Tendría que empezar de cero en una industria completamente diferente a los 45 años. Roberto había perdido todo. Su empresa de desarrollo inmobiliario estaba en bancarrota. Sus propiedades habían sido confiscadas por el gobierno y enfrentaba 25 años en prisión federal. Pero la verdadera transformación había sido la mía. Después del juicio, regresé a mi casa, que nunca perdí, y me senté en mi mecedora a reflexionar sobre los últimos 6 meses. Había descubierto que era más fuerte de lo que creía, más inteligente de lo que la gente asumía, y definitivamente más peligrosa de lo que mi familia había calculado. También había descubierto algo inesperado. Tenía un talento natural para la investigación criminal. Durante el juicio, la fiscal Delgado me había sugerido que considerara trabajar como consultora para casos de fraude contra ancianos. Señora Morales, usted entiende tanto la mentalidad de las víctimas como la de los criminales. Esa combinación es rara y valiosa. A los 65 años, aparentemente iba a comenzar una segunda carrera. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Sofía. Abuela, ¿viste las noticias? Están hablando de ti otra vez. ¿Ahora qué dicen? Que eres una heroína local, que gracias a ti se desmanteló una red criminal importante, que eres un ejemplo para todas las mujeres mayores. Heroína. La palabra me hizo sonreír.
3 meses atrás era una víctima confundida en una cama de hospital. Ahora era una heroína. Sofía, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo. Y nunca es demasiado tarde para demostrar que no eres la víctima fácil que la gente cree que eres. Te amo, abuela. Y yo te amo a ti, mi cielo. Después de colgar, me preparé una taza de té y salí a mi patio trasero. El jardín que había plantado 20 años atrás estaba en su mejor momento. Las flores que había cuidado con paciencia durante décadas finalmente habían alcanzado su máximo esplendor. Era una metáfora perfecta para mi propia vida. A los 65 años no estaba al final de mi historia. Estaba en mi momento de máximo florecimiento. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Morales, habla Janet Coleman del FBI. La fiscal Delgado me dio su número. Tenemos una situación en Phoenix, Arizona, que es muy similar a su caso. Una red de estafadores está atacando a adultos mayores hispanos con esquemas inmobiliarios fraudulentos. ¿Y qué necesitan de mí? Su experiencia, su perspectiva y su habilidad para obtener evidencia sin levantar sospechas. ¿Estaría interesada en ayudarnos? Miré alrededor de mi casa, mi jardín, mi vida tranquila y ordenada. Luego pensé en otras familias como la mía. Otros adultos mayores siendo manipulados y robados por gente sin escrúpulos. Agent Coleman, ¿cuándo quieren que tome el próximo vuelo a Phoenix? Porque resulta que Esperanza Morales no solo había recuperado su casa y su dignidad, había descubierto su verdadero propósito en la vida y a los 65 años, finalmente, estaba empezando a vivir de verdad. Los estafadores de América mejor que se cuidaran. Esta abuela acababa de declarar la guerra y había demostrado que siempre ganaba sus batallas.